Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Doy gracias a Dios por permitirme estar una vez más junto a ustedes, compartiendo, por supuesto, la escuela dominical, motivo de bendición para los que amamos la palabra del Señor y siempre deseamos estar meditando en ella. Como bien le dijo el Señor, ¿cierto?, a Josué: medita en la palabra de día y de noche, no te apartes de ella. Y cuando nosotros como pueblo de Dios estamos siempre, ¿cierto?, comiendo, alimentándonos, recibiendo la palabra del Señor, nutriéndonos espiritualmente, porque amamos, ¿cierto?, la voz del Señor, siempre quisiéramos escucharla y nunca dejar de oírla. Así que yo quiero darles la bienvenida ya a nuestra hermana Janet, nuestro hermano Juan, ¿cierto?, toda la familia, que el Señor les bendiga, les guarde. También iniciar, ¿cierto?, esta escuela dominical en el nombre de nuestro glorioso y bendito Señor Jesús. Quiero invitarlos cariñosamente para que podamos en esta mañana orar al Señor, nos pueda el Señor dirigir a través de su Santo Espíritu, y todo lo que vamos a compartir, todo lo que vamos hoy día a recibir, sea motivo de bendición, de acción de gracia, podamos tomarlo con alegría, ¿cierto? Y también a la vez ser motivo de que podamos cada día, ¿cierto?, ir creciendo en el conocimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que oremos todos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, donde nos reunimos, nos congregamos para lo mejor. ¿Y qué es lo mejor, Señor? Es poder escuchar tu palabra, poder oír tu voz, Señor, sustentarnos, alimentarnos, nutrirnos a través de su preciosa y bendita palabra. Señor, bendiga a todos y cada uno de mis hermanos que estarán conectándose, que estarán siendo parte de este culto, de este servicio espiritual, y suplico, Señor, humildemente que en su grande amor y misericordia pueda usted glorificarse en grande manera, Señor, en nuestros corazones, y a través, Señor, de su preciosa palabra podamos, Dios mío, ser, Señor amado, Dios del cielo, también dirigidos, Señor, en medio de un tiempo en medio de tiempos tan difíciles, tan peligrosos, Señor, como los que estamos viviendo. Vemos, Señor, por todas partes, Señor, peligro, Dios mío, y queremos, Señor, rogarte humildemente, Señor, que en esta hora su palabra, Señor, pueda también ir hablando a nuestra vida. Obre usted misericordia, Señor, sobre todos nuestros hermanos, sobre los que están enfermos, sobre los que están decaídos, sobre aquellos que están, Señor, en estos momentos pasando por procesos difíciles. Señor, glorifíquese en todos. Permita también, Señor, alzar su mano y que esta pandemia se detenga. Señor, no solamente está el sufrimiento de la enfermedad, sino que también de la separación, de la división de las familias, Señor, de la división, de la separación, Señor, de la iglesia, porque no nos podemos ver, porque no podemos estar juntos, no podemos, Señor, compartir hoy día, sino a través de estos medios, cuidando, Señor, muchas veces, Padre amado, Señor, conservando los protocolos que, Señor, se han dictaminado. Dios mío, ayúdanos, detén todo esto, Señor, para que ya no tengamos que vivir ni sufrir, Señor, todas las consecuencias, Señor amado, que hoy día estamos viviendo. Ruego humildemente que en su grande amor usted nos bendiga, nos guarde, nos revista de toda gracia, en Cristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. Amén. La gloria sea para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien. Estamos viviendo una realidad bastante complicada, no solamente, por supuesto, y el centro de ella es esta pandemia, ¿cierto? Este virus que hoy día ha azotado al mundo, sino que esto ha traído como consecuencia muchas otras cosas más.
entre ellos, por supuesto, la división familiar, la separación familiar, el hecho de que como iglesia también nos podamos vivir la bendición de poder compartir juntos. Pero bueno, en otros tiempos, el día domingo nosotros nos levantábamos, partíamos a Santiago y allá teníamos un culto. El día domingo en la mañana acá los hermanos quedaban totalmente libres, sin tener una escuela dominical o una reunión. Y luego nos veíamos en la tarde junto a mis hermanos de Puente Alto. Hoy día tenemos la oportunidad de reunirnos todos, pero en estos medios virtuales, compartir la palabra, compartir el mensaje desde la mañana, con todos los que quieran compartirlo, y a la vez también en la tarde poder compartirlo junto a todos nuestros hermanos. Bueno, siempre como hijos de Dios vamos a mirar o vamos a estar mirando, ¿cierto?, la parte positiva. Sabemos que el Señor siempre en su misericordia nos estará ayudando para poder salir adelante de todos estos procesos. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias, ya que estamos en la mitad de mayo ya, la quincena, y la lección se encuentra en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 8 al 13. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 13, y el texto sagrado se encuentra en Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Búsquelo usted allí con calma, ¿cierto? Pueda escudriñar la palabra de Dios, incluso la puede ya ir teniendo anotada, y si usted quiere, yo le puedo también enviar la escuela dominical a su WhatsApp, para que usted después lo imprima y pueda tener usted la hojita ahí al lado suyo y pueda de antemano ya estar teniendo, por supuesto, la escuela dominical. Solo que usted me lo pida, yo se lo puedo enviar, lo tengo ya escaneado y puedo enviárselo cuando usted quiera. Y así usted después lo imprime o lo mantiene en su celular, en fin, como usted quiera, y tiene ahí la hojita de la escuela dominical a la mano. Tenemos que aprovechar estos medios tecnológicos. Lo voy a repetir una vez más. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 13, y Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Alabado sea el Señor. Bien, lo vamos entonces a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El texto que corresponde a esta lección la tenemos en Tito, como ya se lo decía, en el capítulo 2, versículo 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo. Algo que anhelamos y esperamos con tantas ansias. Quisiéramos ya estar con el Señor. Pero bueno, será en el tiempo y en el momento que el Señor lo diga. La lección pasada nos hacía ver el tenor, podríamos decir, de esta parte de la carta del apóstol Pedro. Ya desde el capítulo 2 nosotros comenzábamos entendiendo que el apóstol dirigía primordialmente esta carta a todos los hermanos que estaban en la dispersión, luego de una profunda y cruenta persecución que vino sobre la iglesia en Jerusalén y en todas partes. Y los hermanos salieron escapando, yendo hacia distintos lugares, y allí donde llegaba se fundaba la iglesia, comenzaba una obra seguramente, los hermanos seguían congregándose, porque aunque era, podríamos decir, violenta la persecución, la fe crecía y aumentaba poderosamente, y el Señor obraba grandes maravillas. Y no solo el apóstol Pedro, sino que también, por supuesto, lo vemos revelado, reflejado en las cartas del apóstol Juan, como también Santiago o apóstol Judas, dirigiéndose a los expatriados y tocando el tema que cobraba y cobra hoy día grande relevancia con respecto a los falsos maestros, a los falsos profetas, que lo hubieron, dice el apóstol Pedro, en el pasado, y lo estudiábamos esa parte, ¿cierto? Como también lo habrá en los postreros tiempos. Y luego en el capítulo 3 dice, bueno, tenemos que comprender que en este tiempo también se levantarán burladores, gente que se burla del Evangelio. Ahora, entendíamos nosotros que esto, como bien lo expresa la palabra, es parte del fin de los tiempos también, que se acentuará en este proceso. Antes de lo que la palabra del Señor denomina, ¿cierto?, el día del Señor, como bien lo expresa la palabra de Dios. Y que estos burladores, ¿cierto?, que se burlan del Evangelio, y que hoy día, por supuesto, nosotros lo hemos mirado, como el movimiento, podríamos decir, por supuesto que tiene sin lugar de duda su inicio, ¿cierto?, en el infierno. Hoy día se levanta burlándose de todo lo que tiene que ver con Dios. Estos burladores, dice, en aquel tiempo se burlaban diciendo, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Quiere decir, ¿y dónde está el Señor que según ustedes dicen viene? Ahora, el apóstol lo revela muy bien, y especialmente el apóstol Pablo lo revela diciendo, porque estos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Vale decir, muchas de estas personas llegaron al Evangelio, tuvieron el conocimiento de Cristo, pero en algún momento sus corazones fueron lamentablemente llevados a la oscuridad, a la tiniebla, y comenzaron a ser verdaderamente verdaderas astillas del árbol en contra del Evangelio. El apóstol Pablo, por ejemplo,
nombra tres: Alejandro, el herrero o el calderero, esto que se dedicaba a la forja de metales, Amén. Emineo y Fileto, los cuales, dice el apóstol Pablo, trastornan la fe de algunos, diciendo que la resurrección ya había sido hecha. Luego vemos, ¿cierto?, cómo ya en aquellos días se habían levantado falsos maestros, falsos enseñadores, enseñando falsos evangelios. Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas: no es que haya otro evangelio. Y aún más, si un ángel del cielo os predicare otro evangelio, el tal sea maldito. Entonces, vemos la pugna, la lucha, ¿cierto?, que ya se genera dentro de las iglesias por estos engañadores que, por supuesto, viene a cumplir la palabra de Dios cuando dice: y aún Satanás mismo, dice, se viste como ángel de luz, y sus ministros, ¿cierto?, con ropaje de justicia. Así que hemos tenido a través de todos los tiempos, y especialmente en este tiempo, muchos engañadores, burladores, falsos profetas, falsos ministros, falsos apóstoles, que se levantan medrando las escrituras, falsificando la palabra de Dios y llevando a muchos al error y al engaño. Amén. Amén. Ahora, cuando el apóstol Pedro habla de estos burladores, los cuales voluntariamente, dice, ignoran, ¿vale? Sabiéndolo, por eso dice voluntariamente, sabiendo, conociendo las escrituras, ignoran voluntariamente, diciendo: todas las cosas permanecen igual desde el día de la creación. El mundo sigue su vida natural, nada ha pasado, nada ha acontecido, y de esta manera ellos, podríamos decir, afirmaban, ¿cierto?, su falsa doctrina, como hoy día muchos afirman su falsa doctrina en un verso aquí, en un verso allá. Podríamos colocar muchos ejemplos: Así es, los testigos Señor. de Jehová, los solo Jesús, Amén. los unitarios, adventistas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, en fin, doctrinas de demonios, dice el Espíritu Santo hablando a través de Judas. Entonces, encontramos nosotros a través de la palabra del Señor, Pedro mismo lo dice, ¿cierto?, hablando, por ejemplo, de Balaam. Balaam, no solamente está el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? El lucro, el amor al dinero, sino que también el libro de Apocalipsis lo revela, está la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Balaam, como no pudo maldecir al pueblo, le enseñó al rey Barak la forma en que podía hacer caer a Israel. Y le dijo: mira, si los israelitas toman mujeres de las naciones que habitan Canaán, Dios se apartará de ellos. Bueno, ese fue uno de los grandes detrimentos justamente del pueblo de Israel, cuando comenzaron a tomar alianzas con mujeres de la tierra de Canaán y trajeron sus ídolos, lo que le pasó a Salomón. Salomón tuvo un reinado de bendición hasta el día en que Salomón comenzó a hacer alianzas con las naciones y llegó a tener, como dice la Escritura, 300 esposas y más de 700 concubinas. Y todas ellas comenzaron a traer sus ídolos, y Salomón les permitió adorar esos ídolos en la tierra de Israel. Esto trajo como consecuencia, primero, que el reino se partió, y segundo, que la idolatría fue tremenda desde esos días. Entonces, la doctrina de Balaam hasta el día de hoy ha tenido efectos, vale decir, enseñando Satanás, el diablo, a turbar el camino de los hijos de Dios, enseñándoles falsas doctrinas, iglesias que se mezclan, se leudan con el mundo, con el ecumenismo,
tantas alianzas que muchas veces comienzan a manifestarse y que muchos lamentablemente caen en ellas. Qué importante en estos tiempos es mantener el Evangelio sin mácula. Gloria al Señor. Vale decir, sostenernos en este bendito Evangelio que hemos recibido, que hemos sido bendecidos por medio de él, esta bendita doctrina, donde hoy día lamentablemente muchos se van modernizando, van tomando un evangelio más moderno, y a ese evangelio más moderno le vamos aplicando ciertas levaduras en la música, en la forma de adorar, en la forma de llegar al culto, al templo, y se va modernizando. Gloria al Señor, sin darse cuenta que muchas veces con esto también se va perdiendo el temor a Dios, porque se va haciendo todo, como decimos nosotros, más light, más liviano. Amén. Ayúdenos al Señor. Amén. Luego que el apóstol Pedro toca este tema, también dice, bueno, el mundo, podríamos decir, tiene o va a tener 3 estados. Habla el apóstol Pedro por el Espíritu Santo del mundo antiguo. Estos ignoran voluntariamente que así como los cielos y la tierra fueron creados y el mundo subsiste por el agua, el mundo fue anegado en agua. Existen hoy día más que evidencias arqueológicas de que el mundo en algún momento estuvo cubierto por agua. Nosotros acá, yo lo conversaba y todos los que somos de Puente Alto y conocemos la región de Puente Alto y conocemos bien el Cajón del Maipo, hemos más de en algún momento subido a un sector que se llama Baños Morales, y en el pasado, porque hoy día ya prácticamente todo eso ha quedado tan rastrojeado que es más difícil encontrar, pero en ese pasado no costaba nada, uno subía un poco hacia la montaña y empezaba a encontrar una cantidad de caracoles petrificados, neumolitas que se llaman, que eran, por supuesto, signos inequívocos que en aquella montaña tan alta estaba el mar en algún pasado. Y eso nos demostraba claramente, y así por supuesto está claramente demostrado que la tierra fue anegada por agua. El diluvio es, por supuesto, algo de la cual las civilizaciones antiguas también hablan, mencionando, recordando que hubo un diluvio. Entonces, encontramos, ¿cierto?, que voluntariamente estos ignoran que la tierra fue anegada por agua y que hoy día está reservada para el fuego. Como así en el pasado la palabra de Dios se cumplió en el mundo antiguo. El mundo de hoy, Pedro dice, es este mundo que espera el juicio y que un día será destruido. Y el verso 13 no habla de un nuevo mundo. Así que Pedro menciona estos 3 estados: el mundo antiguo, el mundo de hoy y en el mundo donde habitaremos mañana. Bien, dicho esto, que es un poco el repaso, el recuerdo de la lección pasada, en el verso 8 el apóstol dice, mas, oh amados, se dirige a nosotros el Señor, ¿cierto? No ignoréis esto, qué importante, que la iglesia no puede ignorar, no puede estar en desconocimiento de lo que aquí el Señor también nos revela, diciendo que con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Pareciera un juego de palabras que dice lo mismo, pero no es lo mismo. Dice el Espíritu Santo que un día para Dios es como 1000 años, pero también 1000 años pueden pasar como un día. O sea, para Dios no hay tiempo, no existe el tiempo como para nosotros. Lo mismo le son 1000 años
que un día. Pasan de igual manera. Son lo mismo. Para nosotros 1000 años, por supuesto, es una cantidad inmensa de tiempo. Con mucho podríamos vivir una 10ª parte de esos 1000 años, 100 años. Pero 1000 años, por supuesto, son una enormidad de tiempo para el hombre en la tierra. Pero para Dios no es nada. 1000 años le son lo mismo que un día. O un día pasa lo mismo que fueran 1000 años. Esto nos habla, por supuesto, de un Dios eterno. Que el tiempo no existe. Según los científicos, ¿no? En sus planeamientos, en sus ideas, ¿cierto? En sus hipótesis, ellos establecen de que luego del Big Bang comenzó el tiempo. Antes de eso, el tiempo no existía. El tiempo comienza desde el momento de la creación misma. Y en alguna manera no se equivocan. Porque el tiempo comienza cuando Dios creó todas las cosas. Pero para Dios, que es eterno, sin principio de días, ni fin de días, lo establece con tanta claridad el Espíritu Santo hablando del Señor Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sin principio de días, ni fin de días. Está hablando del Dios eterno, ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esencia un solo Dios. Y que Dios en su eternidad, ¿cierto?, no tiene el tiempo, no existe para Él. Pueden ser 1000 años, pero para Dios 1000 años es un día. Puede ser un día. Para Dios fue como los 1000 años que pasaron. Así. No hay principio, no hay fin, no hay tiempo en Dios. No muda, ni cambia. Dios, el futuro le es presente. Y el pasado es como la hora de ayer. Entonces, miramos, ¿cierto?, a la luz de la palabra del Señor primeramente. Esto no lo podemos ignorar. Estos burladores que se burlan de la palabra de Dios, que se burlan de Dios, se burlan aún sabiendo, teniendo conocimiento, se burlan de Dios. Pero estos ignoran voluntariamente estas cosas para falsificar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no está en ellos el Espíritu de Dios, sino que el espíritu del diablo, el espíritu, ¿cierto?, satánico, infernal, que siempre ha tomado hombres y los ha hecho ministros del infierno para traer falsedades, engaños y turbación al Evangelio. Esa es una forma que el diablo ha tenido desde el principio: engañar, mentir, medrar, falsificar la palabra de Dios. Lo hizo con Adán, lo hizo con Eva y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y hoy nos debe motivar esto. ¿Por qué? Porque como vemos el incremento de falsas doctrinas, esto nos mueve a entender una cosa muy importante. Estamos viviendo el fin de los tiempos. Amén. El día del Señor se acerca. Sí, Señor. Gloria al Señor para siempre. Bendito mi Perdón. Dios. El día del Señor está más cercano que nunca. Entonces, dice el Espíritu Santo: no quiero que ignoréis, amados, que para el Señor es 1000 años, es nada. Amén. Así es, Señor. Amén. Y el apóstol Pedro, como todos nosotros, ¿dónde se funda? Primero, en el conocimiento que el Señor le ha dado, al haber estado junto al Maestro, junto al Señor, durante todo su ministerio. Pero también funda la palabra o su fe en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Salmo 94,
en el libro de los Salmos, ya Dios a través del del salmista, no de Salomón, sino que del salmista, y recuerda especialmente el Salmo de Moisés, diciendo Moisés por el medio de este salmo, o una oración, ¿cierto? Señor, es una oración dirigida por el Espíritu Santo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Amén. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué está estableciendo el Espíritu Santo a través de Moisés? Que Dios es eterno. Amén. Antes de que todas las cosas fuesen hechas, ya Dios es Dios. Amén. Amén. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres. Sí, Señor. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Bendito mi Dios. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, pero la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos, dice, nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. Y mire lo que dice acá, y volamos. Gloria al Señor. Y volamos. Dios nos bendiga, ¿no? Amén. Esto tiene estrecha relación con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate con tus siervos. De mañana saciamos de tu misericordia, porque como dice Jeremías, nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Así que Dios es eterno, pero el hombre no. Es como la flor del campo, como la hierba que hoy día es y mañana desaparece. Así que tengamos claramente, dice el apóstol Pedro, que no estamos hablando de un Dios chiquitito, que no estamos hablando como para muchos de un Dios de talla, que no estamos hablando de un Dios que para Él haya algo imposible, ni siquiera difícil, y que los tiempos, los años que para nosotros nos parecen tan largos, no olvidemos que Pedro está escribiendo esta carta aproximadamente en el año 40 después de Cristo, y ya a algunos les parecía que este tiempo que había pasado después de la muerte y la ascensión de Cristo era un tiempo muy largo. Y les recuerda el Espíritu Santo, ustedes están equivocados, están midiendo las cosas con el tiempo del hombre. Y el tiempo del hombre no tiene nada que ver con los tiempos de Dios. Así es, Señor. Amén. Para ustedes pueden ser 1000 años, no importa.
Por supuesto no va a vivir 1000 años para esperar al Señor, pero no importa, porque los que hemos creído nos levantaremos, aunque hayan pasado 100.000 años, nos levantaremos y volaremos con el Señor, porque Él es la resurrección y la vida. Por tanto, la muerte no es impedimento para recibir la promesa. La muerte simplemente es el tiempo para esperar. Así es, Señor. Gloria al Señor. Amén. Lo que Dios tenga que demorarse, lo que Dios quiera demorarse. Ahora, Dios no está, y lo dice más abajo, no es por tardanza. No. Están midiendo ustedes voluntariamente mal las cosas. Gloria al Señor. Alabado sea el Eso es lo que Señor. Pedro le quiere decir. Ustedes ignoran voluntariamente, como en el tiempo antiguo. Noé predicó 100 años y muchos se burlaron de él. Así es, Señor. Pero vino el momento en que los abismos de la tierra se abrieron. Vinieron grandes tsunamis sobre la tierra. Y las cataratas del cielo no dejaron de llover 40 días y 40 noches. Y la tierra fue inundada por agua. Así es, Señor. Solo Noé y el arca en la que Noé estaba y su familia se salvaron. Y los animales que allí Dios preservó. Entonces, le está diciendo ignorantes, burladores que se burlan de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se habrán burlado mirando a nosotros? Y se burlan diciendo, y estos que predican el Evangelio, que el Señor viene, ¿y cuál es que viene? Están todas las cosas iguales, guerra, hambre y todo. ¿Cuál es que Dios existe? Así es. El burlador, el engañador, turbado por el diablo, ignorando las Escrituras. Pero nosotros no podemos ignorar esto, hermano. A usted no le pueden venir con que, ¿sabe qué? Parece que el Señor no va a venir, y usted le va a decir, parece que sí. Usted tiene conocimiento de la Escritura, y si no, lo está adquiriendo esta mañana. Así es, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendito No mi podemos Dios. medir conforme a la medida del hombre. No, mi Dios. Tenemos la medida de Dios. ¿Y cuál es la medida de Dios? Eterno. Amén. Luego dice, el Señor no retarda su promesa. A ver, cuidado. Gloria al Señor. El Señor Jesús o el día del Señor Jesucristo no comenzará ni siquiera un segundo más tarde, ni un segundo antes de lo que tiene ya establecido el Señor en su sola potestad. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito mi Dios. Hermano amado, ¿quién sabe estas cosas? Nadie. El mismo Señor se lo dijo. Y les dijo el Señor Jesús. Amén. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. No le ha dado Dios al hombre el conocimiento. El Señor, que es el verbo de Dios revelado, nos dice Dios, nos dice Cristo que es Dios. No toca a vosotros, le dijo. No les voy a revelar a ustedes la sazón que mi Padre tiene en su sola potestad. Esto es algo que mi Padre y yo sabemos, que el Espíritu Santo lo sabe, pero al hombre no se le será revelado el día, la hora, el año, el siglo en que comenzará el día del Señor, sino que todo lo contrario, ustedes lo que tienen que hacer es velar, estar preparados. ¿Se imagina usted, hermano, que supiéramos nosotros el día que el día del Señor comienza? ¿Cuántos dirían, no, me arrepiento un día antes? Gloria al Señor. ¿Y cómo este mundo estaría lleno de maldad? Si quedan 1000 años para que el Señor venga, todavía dirían algunos. Así es, Señor. Amén. Dios nos bendiga. Sin embargo, el Señor nos establece dos claridades muy profundas. Primero, no sabemos el día, ni la hora, ni el minuto en que partimos del escenario de esta tierra. Así es. Y segundo, no sabemos el día ni la hora. Tenemos señales. Señales, sí, pero no sabemos el minuto. Han habido por ahí los testigos de Jehová, los adventistas, han tenido ellos por ahí en su historia, ¿cierto?
pseudos profetas que han establecido día y hora en que el Señor viene. ¿Cuánta gente no ha establecido el fin del mundo? Tal fecha viene el fin del mundo y la gente, hermano, ignorante, cree estas cosas. Gloria a Dios. El fin del mundo, dice. Los mayas predestinaron el fin del mundo para el año 2012. Estamos en el 2021. ¿Cuánta gente, hermano, escucha a todos estos agoreros, engañadores, falsos, medradores de la palabra de Dios que dicen tal fecha el mundo se acaba? Yo lo que puedo decir es que Cristo puede venir hoy día mismo. Amén. Porque de momento en que el Señor ascendió a los cielos vivimos al borde de nuestra redención. Por eso el Señor dijo, velad. Gloria sea al Señor. Estableciendo con toda claridad que no nos toca a nosotros saber la sazón ni los tiempos que el Dios tiene en su sola potestad. Por eso dice, el Señor no retarda su promesa. ¿No cree usted que el Señor viene atrasado? Se atrasó porque se demoró. El Señor vendrá en el día, en el momento, en la hora, en el minuto que Dios ha establecido. No se adelantará ni se retardará. Así es, Señor. ¿Puede el hombre hacer que el sol salga más temprano o que se oculte más temprano de lo que el sol hace en la tierra? No, mi Dios. No, no puede, pero Dios puede. Y lo hizo con Josué Así es, Señor. y lo hizo con Ezequías. Amén. Gloria a Dios para siempre. El que le entiende. No me voy a detener en ese pasaje. Entonces dice el Espíritu Santo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Dónde está el advenimiento del Señor? Decían estos burladores. Han pasado todos estos años. ¿Y cuál es que el Señor viene? Entonces el Espíritu Santo no le habla a los burladores, le habla a la iglesia. Amén. Gloria sea al Señor. Le habla a los hijos de Dios. Amén. Para que tengamos nosotros el conocimiento de las Escrituras, de lo que el Señor Jesús ha dicho y ha hecho. Y podamos, por supuesto, tener primeramente firmeza en nuestro caminar y podamos también enseñar con firmeza la palabra de Dios. Dios nos bendiga. Diciendo, Amén. sino que es, primero, paciente para con todos, Así no es. queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, es paciente con todos. ¿Qué está diciendo? Hay un lapso de tiempo. Hay un tiempo determinado por Dios, donde la paciencia de Dios está esperando. ¿Cuándo ese lapso termina? El Señor lo sabe. Pero si hemos vivido estos 2000 años, 2000 y tantos años, está dentro del proceso de la paciencia de Dios. ¿Se imagina usted que si el Señor hubiera venido al año siguiente, entonces podríamos haber dicho que impaciente es Dios, no espero nada? Pero dentro de este lapso de paciencia que Dios ha tenido, ¿cuántas almas se han salvado? Nosotros mismos hemos venido a la salvación. Amén. Y dentro de la paciencia de Dios, ¿cuántos más se salvarán? Entonces, lo que estamos viviendo aquí no es tardanza. Dios estableció un tiempo, estableció un día, una hora, un segundo, en que el día del Señor comenzará. ¿Y cómo comenzará? Con el arrebatamiento de la iglesia. Comienza el día del Señor. Allí comienza el día del Señor. El arrebatamiento de la iglesia. Los 3 años primeros, ¿cierto?, de la manifestación del anticristo, los 3 años y medio posteriores de la gran tribulación, el milenio de Cristo, el fin de todas las cosas, glorias al Señor, se cumplirá en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga nuevamente a la tierra. Ayúdanos, mi Dios. Es todo un proceso, es todo un periodo. Así es, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor, que abarca hasta el milenio. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, lo que hoy día estamos viviendo, el tiempo y hasta cuando Dios lo tenga establecido en su sola potestad, lo que estamos viviendo es la paciencia
del Señor. ¿Es paciente Dios? Por supuesto, si miramos nosotros dentro de los frutos del Espíritu, uno de ellos es la paciencia. Amén. Dios es paciente. Para con todos, dice. No solo para algunos, para con todos. Es paciente con este mundo que hierve de maldad. Pero Dios ahí es paciente esperando que el hombre se arrepienta, se vuelva de su mal camino. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 9, verso 22. ¿Y qué? Dice el Espíritu Santo. ¿Y qué? Coma hay ahí, ¿cierto? Así que si hay una coma yo me detengo, porque las comas son para eso, para detenerse en la lectura. ¿Y qué? ¿Quién puede decir algo? ¿Quién puede, cierto, decir te equivocaste, Dios? Nadie. ¿Estás haciendo mal las cosas, Dios? ¿Quién es el hombre para venirle a decir a Dios lo que tiene que hacer? Es como que el barro le dijera al alfarero, ¿y por qué me hiciste así? Así es, Señor. ¿El barro en las manos del alfarero podrá tener alguna opinión? No, Señor. Entonces dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Cuánta paciencia no ha tenido Dios, no tuvo Dios con Israel? Mucho, mi Dios. ¿Cuán paciente no fue Dios? Gloria sea al Señor. Miramos, ¿cierto?, la paciencia de Dios. Ahora, ¿y si Dios quiso tener paciencia? ¿Qué si Dios hoy día, queriendo mostrar, cierto, su misericordia, hacer notoria su riqueza, lo hizo mostrando misericordia? Bendito mi Dios. Gloria sea al Señor. ¿Qué si de hoy día tiene misericordia Dios? Incluso de tu alma. ¿Sabe? Porque, mire, el hombre podrá rechazar a Dios, podrá negar a Dios, pero Dios en su paciencia, que está hablando de su amor, seguirá tratando de salvar al hombre hasta el fin. Dios no dejará, por mucho que lo odiemos, por mucho que le neguemos, por mucho que le rechacemos, Dios no dejará de amar al mundo, Así es, Señor. porque su amor es eterno. Esa es la diferencia. Porque cuando llegamos nosotros al Evangelio, no fue porque nosotros le amamos, Él nos amó primero. Y nunca nos dejó de amar. Y nunca Dios ha dejado de amar este mundo. ¿Usted cree que en el corazón de Dios hoy día no hay dolor por esta pandemia? ¿Por la muerte? ¿Por la destrucción? Pongamos un país tan idólatra como son los indios. Tienen más de 3.000 dioses. Así es, Señor. Tienen una idolatría terrible. Viven en el paganismo y en la oscuridad más terrible. Y alguien podría decir, bien merecido se lo tienen los indios por ser tan paganos. Pero Dios no piensa así. No piensa Dios así. Gloria al Señor. Dios ama a la India, Dios ama a esos hombres y mujeres turbados, errados, equivocados. La esperanza de Dios es que en medio de toda esta circunstancia muchos puedan volver sus ojos a Dios. Porque en medio de las aflicciones, las dificultades, es cuando muchas veces, cierto, el hombre dice, si mis dioses no sirven para nada, voy a volver los ojos verdaderamente a aquel Dios que verdaderamente puede hacer de mí misericordia. Amén. ¿Conocemos el plan de Dios? No lo conocemos, porque Dios está actuando hoy día sobre la tierra, está actuando sobre la humanidad. El hombre podrá aborrecer a Dios, pero Dios lo sigue amando. Amén. Que si en el pasado mostró, ¿cierto?, con los vasos de ira, mostró, ¿cierto?, su paciencia, y hoy día está mostrando su misericordia. Bueno, ¿quién le va a decir a Dios, hágalo así, hágalo así? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Entenderemos el plan de Dios? Bajo ningún punto de vista. No, El Señor. mismo Espíritu dice que aquellas cosas acontecieron para ejemplo de nosotros.
¿Para qué no decíamos cosas malas? Corintios 10. Entonces, aquí tenemos una gran enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros nos cansaremos de predicar el Evangelio, hermano. No podemos cansarnos. No. Y aquellos que vengan, les tenemos, ¿cierto? Por impuesta necesidad. No importa aunque sean nuestros enemigos más terribles. Predicar el Evangelio, hablar de Cristo, orar por ellos, para que un día lleguen a la salvación, si es posible. Porque esto lo decide cada ser humano por sí mismo. Dios le puso un libre albedrío al hombre y es el hombre, la mujer, el que debe decidir si servir o no servir al Señor. Amén. Luego que Dios le ha mostrado su amor, su compasión, su misericordia, su paciencia. Y este es el tiempo de la paciencia de Dios. ¿Cuánto va a durar? Dios lo sabe. ¿Usted conoce su paciencia? Tiene límites, ¿cierto? Sí, Señor. Yo tengo límites en mi paciencia. Pero no me puedo comparar con Dios. Dios es paciente, misericordioso, Alabado sea su lleno de nombre. amor, lleno de bondad. Bendito eres. Mire, la palabra de Dios dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Amén. La misericordia de Dios está en todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Es que muchos a veces en la lluvia extienden el paraguas y no se quieren mojar con esta lluvia. Así es el mundo. El mundo ve la gloria de Dios, la misericordia de Dios está para ellos también, pero tienden el paraguas de la maldad, Así es. el paraguas, ¿cierto?, de la desobediencia, el paraguas, ¿cierto?, del rechazo a Dios. Amén. Y Dios a todos le da la posibilidad de beber de estas aguas. Y el que no quiere, Dios no lo obliga, no lo puede obligar, porque sería en contra de sí mismo. Lo mueve, lo motiva por amor. Así que, hermano, cuando hablamos de la paciencia de Dios, no es que Dios se esté tardando, que el Señor está retrasado, no. Es este periodo del amor, de la misericordia de Dios, de la gracia. Así lo hemos denominado. Es el tiempo de la gracia de Dios. Amén. Hubo un tiempo de la ley, Sí, Señor. pero hoy día vivimos en la gracia. Amén. Esa es la diferencia. Alabado Y en esta sea su gracia, nombre. la paciencia de Dios, no es que tenga un límite la paciencia de Dios, es eterna, como Dios es eterno. Pero Dios ha establecido en su sola potestad que esta paciencia va a durar este tiempo. Porque ya está todo establecido para el mundo nuevo que viene. ¿Cuánto durará esa paciencia, hermano? Ese tiempo. Yo lo único que puedo decir, y quizás no lo digo porque en mi tiempo el Señor vaya a venir, puede que sí, puede que no, pero en mis 40 y tantos años de evangelio nunca he visto la venida del Señor más cercana que hoy día. Porque conozco las Escrituras un poco. Y por tanto entiendo un poquito que todo lo que nuestros ojos hoy día ven no son otras sino una señal de su venida. Usted dirá lo que está pasando en Israel. Bueno, Israel es una, podríamos decir, es un buen reloj para ver un poco los tiempos de Dios. ¿Qué ve usted en Israel? Violencia, guerra, un país que no logra vivir en paz, que tiene enemigos que lo rodean, gente que los odia a muerte, países que se han confabulado en el pasado y hoy día en el presente, y su única finalidad es raer de la tierra a Israel. O sea, ellos no quieren dejar ni un judío vivo. A tal punto, los pueblos árabes, podríamos hablar mucho del conflicto palestino-israelí, eso no tiene nada que ver en la predicación de hoy día,
Pero yo lo que quiero señalarle, Israel hoy día vive en este mundo rodeado de enemistad, de enemigos que lo quieren matar y destruir. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que cuando venga un personaje que se llama el anticristo y ofrezca paz y establezca paz por un tiempo, para Israel será el Mesías. Gloria al Señor. El Mesías. Dios tenga misericordia. Porque si hay algo que los judíos hoy día esperan es paz. No solo los que viven en Israel, sino los que viven fuera de Israel también, al ver su nación hoy día dentro de otro conflicto más, dentro de los cientos que han tenido, miles. Entonces cuando venga el anticristo y ofrezca paz, ellos, dice la palabra del Señor que el anticristo hará pacto con Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el anticristo quiebre ese pacto y se siente en el lugar del templo de Dios y quiera ser adorado como Dios y quiebre el pacto con Israel y se transforme en un perseguidor del pueblo de Israel. No vamos a entrar en ese tema. Gloria sea al Señor. Así que, como bien dice, el Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Amén. Amén. Vivimos en el tiempo de la misericordia, en el tiempo de la gracia, como bien dice el Espíritu Santo, en la paciencia de Dios, dice Pedro. Gloria sea al Señor. Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo, del cual también Pedro dice, lo que ha escrito Pablo es palabra de Dios, lo establece él con toda claridad. El apóstol Pablo dice, capítulo 15, diciendo, pero el Dios de la paciencia, vale decir, la paciencia es uno de los atributos eternos de Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, o de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dios, ¿cierto? Es, dentro de sus atributos, un Dios paciente. Amén. Lleno de paciencia. Y cuando hablamos de paciencia, estamos hablando del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios para con el hombre. ¿Cuál es el plan de Dios? Que ningún hombre se pierda. Ese sería el plan perfecto, ¿cierto? Es el plan perfecto de Dios. Pero es el hombre el que tiene el libre albedrío para aceptarlo o rechazarlo. Pero Dios está haciendo todo lo posible dentro de ese plan del libre albedrío del hombre en darle salvación al hombre. Y usted dirá, ¿pero cómo? Hermano, la muestra más grande de su amor fue que Cristo se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz para darnos salvación. ¿Qué prueba más necesitamos del amor de Dios? Ni una más, mi Señor. Dice, por tanto, no malentendamos estas cosas, ¿cierto? El Señor en su misericordia, en su amor, es paciente. La paciencia es un atributo eterno de Dios. Amén. La paciencia de Dios no termina, nunca. Es eterno como Dios es eterno. Pero Dios ha colocado fines a los tiempos. Hasta tal tiempo la ley, ahora viene la gracia. Hasta tal tiempo la gracia, el nuevo mundo. Amén. Gloria sea al Señor. Así lo ha establecido Dios en su sola potestad. Entonces, luego seguimos leyendo, hermano, porque esto es innecesario poder seguirlo leyendo. El plan de Dios es que los hombres procedan al arrepentimiento, que ninguno perezca. Ahí está la paciencia de Dios. ¿Usted cree que Dios no escucha nuestras oraciones cuando oramos por nuestra familia inconversa? Amén. Está escuchando, está oyendo, y esas oraciones llegan a la presencia del Señor. ¿Usted cree que Dios no está tratando con nuestra familia? Sí, es que ellos también, como nosotros, tienen que aceptar a Cristo, ellos, en forma personal. No podemos nosotros aceptar al Señor por ellos. Ellos tienen que llegar
abrir su corazón, como un día también nosotros lo abrimos. Y esperamos en Dios, lloramos al Señor para que en su grande amor, ¿cierto?, algún día aquellos de nuestra familia también puedan abrir su corazón. No solo nuestra familia, nuestra nación. No solo nuestra nación, el mundo entero. Amén. 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 Así Señor. que, hermano, no es que Dios se goce en destruir al hombre. Su plan es que el hombre proceda al arrepentimiento. Venga Cristo, y por eso Cristo vino. Amén. Amén. Él se manifestó, yo soy el que soy. El Dios eterno se manifestó entre los hombres. Ya que no escucharon a los profetas, Él mismo vino y se hizo hombre. Por eso que no le vimos en lechura de su gloria, le vimos como hombre. Amén. Le escuchamos, le oímos. Hasta el día de hoy le vemos. Entonces dice el Señor en su palabra: pero el día del Señor, y estoy estableciéndole que el día del Señor comienza con el rapto de la iglesia y luego, ¿cierto?, todo lo que significa la venida de la segunda venida del Señor, ¿cierto?, ya físicamente, ¿cierto?, a esta tierra. Amén. El día del Señor no es un día, es un periodo. Amén. Amén. Vendrá. ¿Cómo vendrá el día del Señor? ¿Cómo se inicia el día del Señor? Le vuelvo a insistir, con el arrebatamiento. Bendito mi Dios. Entonces, como Dios en su sola potestad tiene el día, la hora, este día, dice el Señor, nos sorprenderá. No es un día esperado. No es que hoy día, no, parece que hoy día viene el Señor. No. Es el día menos esperado. Es en el momento y en la hora menos esperada que será o comenzará el día del Señor. Por eso yo puedo decir, puede ser hoy día. Amén. Amén. El día en que menos lo espera el hombre, el día en que a lo mejor en que menos se pueda pensar siquiera que el Señor viene. Por eso dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo viene el ladrón? A la hora que menos se le espera, a la hora en que menos se piensa, y especialmente cuando dice noche, es a la hora donde el sueño es más profundo. Así es, Señor. Por eso dice la palabra de Dios que las vírgenes cabecearon y se durmieron. Amén. Gloria a Dios. Bendito mi Dios. Por eso el Espíritu dice, velad. Amén. ¿Qué significa velar? Estar atento, Sí, Señor. viviendo en nuestra vida como que el Señor viene hoy. Amén. Amén. No como que vienen 1000 años más, 100 años más, a lo mejor yo voy a morir y el Señor no va a venir, como ha pasado a todas estas generaciones. Pero el Señor nos está diciendo, debemos de vivir como que el Señor viene hoy día. Amén. Y se cumple su palabra. Sí, sí. Porque en el día menos esperado, en el día donde todos se sorprenderán, será el día en que comenzará, como bien lo establecido en la Escritura, el día del Señor. Amén. Amén. Gloria En a el Dios. cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Amén. El día del Señor que comienza con el rapto de la iglesia termina con el fin de este mundo. Y no es como los testigos de Jehová dicen, no, esto es algo simbólico, no, es literal. Y así lo establece con toda claridad, ¿cierto? Todo lo que en este mundo hay, en este universo, porque dice la palabra del Señor, la potencia de los cielos serán deshechos. Los cielos se fundirán. Los elementos, siendo quemados, se fundirán. Los 4 elementos del universo dejarán de ser. Hay 4 elementos que sustentan el universo completo. La fuerza gravitatoria, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil,
y la fuerza electromagnética. Son las 4 fuerzas, los 4 elementos que tiene el universo. Dios lo fundó de esa manera. Gloria sea al Señor. Todos los elementos, dice, se fundirán, se acabará todo. O sea, dice Dios que Dios despliega los cielos como un mantel. Amén. Tiene poder Dios para pescar el mantel como usted lo pesca de la mesa, ¿cierto? Sacarlo del mantel, tirar las migas, ¿cierto? Afuera y volver a poner otro mantel. Sí, Señor. ¿No tiene usted la potestad de hacer eso? Amén. ¿No tiene Dios la potestad de los cielos que Él desplegó? Y cuando hablo de los cielos, hablo de las estrellas, los planetas, ¿cierto? Los pulsares, hablo, ¿cierto? De todo lo que el universo tiene, de las nebulosas, y hablo de todo lo que en el universo hay, de las galaxias, de los cúmulos de galaxias, de los cúmulos de galaxias. Dios los extendió, no tiene poder para volverlos a recoger y hacerlos de nuevo. Amén. El alfarero no tiene poder para pescar el barro, ¿cierto? Y si la vasija no le gustó, deshacerla y hacerla de nuevo. Sí, Señor. ¿Qué hay para Dios? Nada. ¿Es difícil eso? Es que no hemos comprendido en las manos de qué Dios estamos, hermano. Gloria sea al Señor. Bendito. Entonces, cuando empezamos el día del Señor, que comienza con el arrebatamiento de la iglesia y termina cuando Dios haga cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Bendito mi Dios. Gloria sea al Señor para siempre. Alabado sea. Pedro lo está diciendo. Gloria a Dios para siempre. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, y cuando está hablando de los cielos, no está hablando de aquí de las nubes, hermano. Está hablando de los cielos, y lo está hablando en plural. Gloria al Señor. Todos los cielos que podamos conocer. Existe, ¿cierto? El cielo que es la atmósfera, la estratosfera, ¿cierto? Los cielos, el universo mismo. Por eso que habla en plural. Amén. Por si no diría el cielo. Pero dice los cielos. El mismo salmista dice, los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. O sea, hay más de un cielo. Pablo habla del tercer cielo. Así es, Señor. Gloria sea al Señor. Bendito mi Dios. Alabado sea su nombre. No voy a entrar en ese tema, pero ya estamos hablando de lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí. Hermano, hasta una S es importante en la Escritura. Amén. No podemos dejarla pasar. Dice la palabra del Señor. Los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos, los 4 elementos fundamentales del universo, ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Amén. Qué cataclismo, qué catástrofe más tremenda. Amén. Pero hermano amado, gloria sea al Señor, no temamos. Dios nos bendiga. Porque simplemente es como cuando alguien hace un garabato en un cuaderno. Un garabato no es un improperio, ¿no? Un garabato. Y usted pesca la goma, lo borra y pone encima algo nuevo. Gloria al Señor. Dios deshacerá todas las cosas para hacer algo nuevo. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Las cosas serán deshechas, dice, por tanto debemos de meditar estas cosas, ¿no? Ahora, Juan, muchos años después, en la isla de Patmos, el Espíritu Santo le revela estas cosas diciéndole, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Óigamelo. El cielo será nuevo. ¿Dios tiene poder para hacer un nuevo universo? Sí, Señor. Sí, Sí, mi Dios. gloria sea al Señor. El universo va camino a eso.
Dios nos bendiga. No voy a entrar en materia científica, hermano, porque incluso los científicos han logrado determinar que los cielos para muchos van hacia una implosión, no explosión. Explosión es lo que se hace hacia afuera, sino que se habla de una implosión, cuando las cosas, ¿cierto? En vez de explotar hacia afuera, hacia adentro, vuelve a la nada otra vez. Es como retroceder y volver a la nada. Amén. Porque los cielos van en expansión, el universo va en expansión, a una velocidad como la de la luz. Increíble. Pero eso está determinado. Nadie sabe hasta dónde esto va a llegar. Eterno, infinito. Pero la palabra de Dios dice, llegará un momento en que y Dios hará nuevas todas las cosas. Amén. Y vi un cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Será un cielo y una tierra nueva, distinta, diferente, gloriosa. Si esta tierra es hermosa, hermano, ¿usted cree que con esto ya nuestro Dios hizo lo más que podía hacer? No, mi Dios. No, hermano amado. Dios nos puede sorprender y hacer Amén. cosas aún más maravillosas que las que hoy día nuestros ojos ven, al ver el mar, al ver las montañas, al ver, Señor, ¿cierto?, la naturaleza tan hermosa que Dios ha creado. Pero Dios hará cosas más hermosas aún todavía. Y el que estaba centrado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y luego allí, ¿cierto?, nos relata cómo será la nueva Jerusalén. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos amados, si estas cosas habrán de acontecer y serán sorpresa en el día en que menos se espera, dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Bendito mi Dios. Gloria sea al Señor. ¿Andaremos como los burladores, Bendito. burlándonos? No O sé. si no, en esta noche diremos, o en esta mañana diremos, Señor, bendito sea tu nombre. Señor, qué hermoso, yo quiero estar ahí. Te voy a Amén. servir con todo mi corazón, porque sé que lo que usted dice, mi Señor, es verdad. Y tengo mi confianza y mi fe puesta en aquel que nunca falla y que no miente. Así Alabado es, sea el Señor. Amén. Por tanto, hermano, ¿cómo nosotros al saber todas estas cosas vamos a ser como el mundo que vive, hermano amado, sin temor? ¿Podremos ser como el mundo? No, mi Bajo Dios. ninguna manera de ver. No. Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica diciéndole de la siguiente manera, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Este era un tema archiconocido en la iglesia. Lo había escrito el apóstol Pedro, lo había detallado con mucha claridad el apóstol Pablo, lo revela ahí en el capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿cierto? Y le habla luego el versículo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿cierto? Así Porque es, el Señor Señor. mismo con voz de mando le está hablando del comienzo del día del Señor, del arrebatamiento. Pero acerca de los tiempos y de la ocasión, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo se escriba. No, mi Dios. Diciendo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, inesperadamente, Amén. en el momento, en la hora en que menos se le espera, ahí vendrá. Así es, Amén. Señor. Amén. Que cuando digan paz y seguridad,
Cuando Israel diga paz, seguridad, por fin, ¿cierto? La paz. ¿Cuántas veces se ha tratado de establecer paz en el Medio Oriente? Así es, Señor. Kissinger, en su tiempo, ¿cierto? Podríamos decir, un diplomático norteamericano, estableció una paz momentánea en varios gobiernos de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha estado tratando de intervenir, ¿cierto?, en cuanto a esto, y se han hecho tratados de paz con la OLP, ¿cierto? Y todos ellos han fracasado, duran lo que la nada misma, Amén. porque no hay paz. Pero cuando digan paz y seguridad, el pueblo de Israel dirá, paz, por fin llegó la paz. Este personaje trajo verdaderamente la paz. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cómo pasa con la mujer encinta? Bueno, aquí me ayudará la hermana. Bendito mi Dios. Pero yo lo he visto. Amén. Lo vimos hace poquito con nuestra hija. Amén. Todos los días, bien, ahí estaba la bebé, pero un día comenzaron los dolores. Amén. Se lo avisó, le dijo, el día 4 de mayo van a empezar los dolores. Vino cuando menos se lo esperaba, a lo mejor. Amén. ¿Cierto? Amén. Vinieron los dolores y empezaron, ¿cierto?, a hacerse más frecuentes, se rompió la bolsa, vinieron las contracciones, así como la mujer cuando va a dar a luz. Inesperadamente el día, ¿cierto?, no está establecido ni prefijado. No, Gloria sea al Señor. Dice, como la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. La sorpresa será para el mundo, no para nosotros, que lo esperamos, que lo anhelamos, que lo deseamos. Y si estamos muertos, ese mismo día el Señor nos resucitará en el arrebatamiento. Los muertos se levantarán primero y luego los que estamos vivos arrebatados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Más para ellos, sorpresa absoluta, más para nosotros no. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Se acuerdan lo que el Espíritu Santo nos decía recién? Velemos, hermano. ¿Qué significa velar? Constantemente estar esperando la venida del Señor. Hoy puede ser, mañana puede ser. Y no, hermano, decir, esperado 10 años, ya me aburrí. El Señor va a venir cuando quiera. Pero mi vida debe estar en velar. No en tinieblas, no en oscuridad como el mundo. No, Señor. El mundo no espera al Señor, hermano. ¿Qué espera el mundo? Que pase luego la pandemia para salir a festejar, para salir a bailar, para salir a tomar, para salir a divertirse, para seguir haciendo toda la maldad que estaban haciendo antes. Que pase luego la pandemia. Así es, Señor. Para hacer nuestros negocios, para enriquecernos, para poder, ¿cierto?, hacer todo lo que estábamos haciendo. Vamos, volvamos, vamos para afuera, venimos para allá, paseemos, vamos al extranjero, vivamos, disfrutemos. El mundo no está viviendo en son de la venida del Señor, porque en ellos no ha amanecido Cristo, pero usted y yo sí. Por eso dice, temamos. Amén. No significa tener miedo, no. Significa decir, Señor, con todo respeto, con toda reverencia, me inclino ante ti, Señor, y te reconozco como mi Dios. Amén. Y reconozco que tu plan sobre mi vida es perfecto, y en ese plan quiero yo caminar. Amén. En esa vida yo quiero andar. Sí, Señor. No como todos vosotros sois hijos de... Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, falta decir, no son sobrios. Prudentes significa. El hombre imprudente es como un borracho. Así es, Señor. Es como andar curado. El curado se anda cayendo en todas partes, no sabe ni lo que dice, porque está enajenado su cerebro por el alcohol. Así es el hombre, pensando que va bien, va camino a la destrucción. Seáis sobrios, como dice el Señor. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo.
tenemos la fe, el amor y la esperanza de la salvación certera, como una coraza, porque no nos ha puesto Dios para ira, no nos ha puesto Dios para la gran tribulación, No, ni Señor. para la ira que vendrá. El Señor nos ha llamado para ser salvos, y antes de que la ira venga, el Señor nos va a sacar. Amén. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, y aquí quiere decir que velemos o partamos del escenario de esta tierra, Sí, Señor. vivamos juntamente con Él. Por lo Amén. cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, como el Espíritu Santo a través de mi boca te está edificando esta mañana. Amén. Amén. Por tanto, si sabemos estas cosas, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Eso es lo que el Espíritu Santo nos dice en esta hora. Bendito mi Dios. Hermano, te hago una pregunta. ¿Estás velando? Amén. ¿Cuántos de nuestros hermanos han dejado de velar? ¿Cuántos hoy día llevan un pseudo evangelio en sus vidas? ¿Cuántos hoy día quizás, cierto, se han olvidado que el Señor viene y muchas veces, cierto, están durmiendo y lo más terrible, sin aceite en la lámpara? ¿El Espíritu Santo de Dios no mora en sus corazones? Dice la palabra del Señor que estando sentado en el monte de los olivos, el Señor con los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, falsos cristos, falsas ideologías, falsos evangelios, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué estamos viendo hoy día, hermano? En este siglo de tantas luces, donde el hombre pensó que nunca podía venir una pandemia, porque la tecnología, el avance y la ciencia no iban a permitir que esto pasara. ¿Y qué vemos en el mundo, hermano? ¿Sabe? El mundo dice, estamos viviendo la peor catástrofe de 100 años, ¿sabe? Ni siquiera de 100 años. Porque hace 100 años atrás no existía la tecnología que hay hoy día. Hace 100 años atrás, con la gripe española, ¿cierto? La gente murieron más de 50 millones de personas en el mundo. Pero porque no existía la tecnología que hoy día hay. Y hoy día, con toda esa tecnología, el mundo está peor. No logró contener esta peste. Cumplimiento de la palabra de Dios. Aunque el hombre haga lo que haga, seguirán habiendo guerras. Aunque el hombre haga lo que haga, nación se levantará contra nación. Aunque el hombre haga lo que haga, las pestes seguirán siendo la señal. No es el fin, la señal. Y habrá hambre. Hermano, en este tiempo donde hay naciones ricas, donde se botan toneladas y toneladas de comida a la basura. Nuestro propio país. Hay otros países donde la gente perece de hambre. Amén. Perece de hambre y de sed, porque no hay agua. Gloria al Señor. Y usted, no tengo para qué mencionarle cuáles son esos países, porque usted perfectamente lo sabe. Amén. Escucha como yo las noticias y ve como yo muchas veces lo que allí se dice. El hambre no ha dejado de ser en este mundo tan evolucionado, donde hoy día el hombre quiere ir a Marte y gasta millones de dólares para poder colocar una nave, un pequeño robot en Marte. Y esos millones y millones y millones darían de comer a tanta gente, hermano. Así es. El hombre preocupado de remontarse a las estrellas, ¿de qué le va a servir? Gloria al Señor. Cristo viene y Amén. se van a quedar con todos sus robots. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
Entonces, comienza con otra parte de la profecía, el Señor. Pero estas señales están dadas, mi hermano, hasta el día de hoy, no han dejado de ser. Si hoy día no existieran guerras y las pestes no existieran y a lo mejor todas estas cosas ya no fueran parte de la humanidad, diríamos, se equivocó el Señor. No. Pero hermano, estamos en pleno siglo XXI y ninguna de ellas ha pasado. Es el principio de los dolores. Se han acentuado incluso, demostrándonos que las señales, los pasos del Señor se escuchan más cercanos, más firmes. Mire, cuando viene alguien, los pasos se escuchan lejanos, pero cuando se va acercando, los pasos se escuchan cercanos. Amén. Los pasos del Señor se escuchan a la puerta. Amén. Así de cerca está el Señor. Así es, Señor. Por tanto, dice el Espíritu Santo, por cuanto si estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios. ¿Qué quiere decir? Hermano, viviendo como que el Señor viene, esperando y apresurándonos, hermano. No debemos por tardanza, no, hermano amado, no nos durmamos en los laureles. Eso significa apresurándonos. Amén. En buscar a Dios de todo corazón. Amén. Diciendo el Señor a través de su palabra, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa, y aquí viene el mundo nuevo. Yo lo decía, en lo que Pedro habla hay tres mundos. El mundo antiguo, el mundo de hoy y el mundo que viene. Amén. Y este mundo dice en sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria al Señor. Y eso esperamos, hermano. Amén. Dios nos bendiga. Así que los burladores un día se van a tener que tragar la risa. Sí, sí. Y como dice ese dicho, ¿no? El que ríe último, ríe mejor. Amén. Amén. Glorias al Señor. Y Malaquías dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Así es. Y como dice, ¿cierto? Salmo 90, y luego volaremos. Amén. Moisés, que es profeta de Dios, le revela a Dios estas cosas. Que luego el apóstol Pablo, ¿cierto? Lo dice, y seremos arrebatados conjuntamente con Cristo en las nubes. Volaremos, por hermano. Vamos a volar. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Así que Dios bendiga su palabra, hermano, bendiga su enseñanza, que es importante que debe quedar en nuestro corazón. Bueno, no durmamos. Primera de Tesalonicenses 5:2. Deje grabado ese pasaje en su corazón, porque ahí habla claramente, hermano, de que entendiendo y sabiendo estas cosas, dígame, yo le pregunto en esta hora, si usted supiera que mañana viene un terremoto y que con ese terremoto se va a caer todo, que las casas no van a soportar, ¿qué haría usted? ¿Se queda dentro de la casa para que la casa se le caiga encima? No, Señor. Usted buscaría un lugar seguro. Amén. Y si ese lugar seguro estuviera en el campo, estuviera, ¿cierto?, en algún lugar seguro, usted se iría a un lugar y un refugio certero y seguro. Hermano, el Señor viene. ¿Cuál Amén. es nuestro refugio, nuestro escondedero? Es Cristo nuestro Señor. Amén. Ahí tenemos que estar. El que esté fuera de ahí, la destrucción lo alcanzará. Mas el que esté ahí, el Señor le salvará. Amén. Gloria al Señor. Cuando vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, el ángel le dijo a Lot y a su familia, corran, no vuelvan atrás. Y les permitió llegar a Zoar, una ciudad que estaba ahí. Zoar era la salvación, Zoar era el lugar de refugio. Dice el apóstol, la palabra de Dios, ¿cierto?, que Jehová es como escondedero en el turbión. Amén. ¿Cuál es nuestro escondedero? Cristo, mi hermano. Allí tenemos que estar pegados como el pámpano a la vid.
Así que hoy día nos insta el Señor esta mañana tan hermosa que nos ha dado el Señor, ¿cierto? De mediados Amén. de mayo. Ya vamos caminando para la mitad del año. Tenemos hoy día, ¿cierto?, una palabra que nos afirma, que nos confirma dónde tenemos que estar puestos. Pueden pasar mil cosas a nuestro alrededor. Hay peste, mi pastor, sí, la palabra de Dios lo dice. Mi pastor, hay Amén. guerra en Israel, sí, la palabra de Dios lo dice. Mi pastor, hay terremotos, sí, la palabra de Dios lo dice. Pero hermanos amados, esto es señal, principio. Viene Cristo ya. Sus pasos Amén. se están escuchando a la puerta. ¿Qué debemos de hacer? Velar y Amén. ser sobrios. Sí, Señor. Porque a los que están en tinieblas, este día les sorprenderá como ladrones en la noche. Pero a nosotros no, No. porque estamos esperando su venida. Gloria al Señor. Hermano, le hago esta nueva pregunta. Amén. ¿Está esperando usted la venida del Señor? Sí, mi Dios. ¿O está esperando primero consolidar sus planes? ¿Está esperando primero cumplir sus metas? Y cuando ya tenga todo lo que tenga que hacer, ahí a lo mejor puede que el Señor venga. No, mi Dios. ¿Es así su espera? Es como aquel hermano que un día, después que el pastor fue usado por el Señor, predicando que Cristo venía, se acerca a su pastor llorando y le dice, pero mi pastor, dijo, si el Señor viene, no me voy a poder casar. Hermano amado, muchos no lograrán casarse Así es. y el Señor vendrá antes. Amén. A muchos los sorprenderá sin haber alcanzado sus metas. Pero no olvide que todas ellas son terrenas, Así. humanas y pasajeras. Amén. Mas lo que nos espera es eterno Así en es, los mi Dios. cielos. Amén. Añada al Espíritu Santo una bendición a su palabra, Sí, Señor. a este estudio de su palabra, a lo que Dios hoy día nos ha dado por misericordia. Lo invito a orar, a dar gracias al Señor. Amantísimo Dios, permiten esta mañana, Señor, que nosotros que somos su iglesia, su pueblo, de los cuales, Señor, usted ha mostrado su misericordia, porque en su paciencia fuimos salvos. Si usted se hubiese venido hace 40 años atrás, yo no hubiese alcanzado salvación. Gracias, Señor, porque entré y entramos en esa etapa, en este proceso de la gracia, y hemos alcanzado misericordia, salvación. Gracias porque mi corazón fue abierto y tocado tantas veces por ti, Señor, hasta que un día entendí y te amé como te amo, Señor. Amado Dios, gracias porque tú me amaste primero. Te pido, Señor, por todos los que están perdidos, nuestra familia y todo el mundo, Señor. Te pido, Dios mío, que esta pandemia que hoy día el mundo vive ablande muchos corazones. Señor, vuelva al camino a muchos que aún estando en la iglesia no te han recibido de verdad. Te pido, Señor, que haya un gran avivamiento y la salvación de muchas almas. Que Chile sea para Cristo y que el mundo entero te reconozca, Señor. Amado Dios, pido por mis enemigos aún, porque, Señor, Dios del cielo, yo fui tu enemigo y aún así me amaste y luchaste por mí, Señor, aunque yo te renegaba y negaba de ti, mas tú siempre me amaste. Por eso dice tu palabra, de tal manera amó Dios al mundo y lo sigue amando, porque Dios ama al hombre. Señor, te pido humildemente que en esta hora te glorifiques en grande manera. Y permita, Señor, que esta tribulación que ha venido sobre la humanidad, Señor, sirva para que muchos te reciban. Permite que nuestras iglesias sean llenas de almas, Señor, convertidas a tu nombre. Que tengamos grande ganancia, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, y muchos puedan ser ganados para ti, Señor, y que sean hombres, mujeres firmes,
Y los que ya estamos, afírmanos, Señor, que ninguno decaiga, que ninguno olvide estas cosas, Señor, porque muchos, aún perseverando, vuelven sus ojos al mundo. Señor, ten misericordia, te lo ruego. Permite que tu palabra haga obra, vida en los corazones. Que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro ser y nos motive, Señor, a permanecer constantes, firmes, sin movernos de nuestra esperanza bienaventurada, que es Cristo nuestro Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Bendícela, Señor, te lo ruego en Jesús, nuestro eterno y divino Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sea el Señor grandemente glorificado en esta hora. Nos ayude el Señor, nos bendiga, nos guarde y nos revista de su sola gracia. Amén. Antes de terminar, quiero saludar a todos mis hermanos que han estado conectados, mi hermana Janet, por supuesto, nuestra amada pastora Nancy, nuestra amada hermana Yesenia. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga y le guarde, a quien le amo mucho, aunque a veces parezca un poco duro. Mi hermana Celia, un abrazo también a nuestra amada pastora María, a todos nuestros hermanos de allá de Chorombo, nuestro hermano Gary Arce, ¿cierto? También recordado y querido. El Señor también junto allí a su familia en España le bendiga en grande manera. A nuestro hermano Juan Núñez, amén. Nuestra hermana Margarita, junto amén. También a su familia, nuestro hermano Juanito, nuestra hermana Yané, Dayana, Cataleya, ¿cierto? El Señor les bendiga. Mi hermana Margarita, un abrazo fuerte. Nuestra amada pastora Carmen, ¿cierto? Sierva del Señor. Bendiga a Dios también a nuestra pastora Yanquilpue, ¿cierto? Ella también allí trabajando en la obra del Señor. Su familia, nuestro amado hermano Rodolfo, quien también le amamos mucho, ¿cierto? Isaías, a toda la familia. Amén. Yesenia, sus hijos. Nuestra amada hermana María Painemal, junto a su papá, nuestro hermano Manuel Painemal, desde ya también desde la novena región, Nueva Imperial. Un abrazo fuerte para ellos. Dios les bendiga en grande manera, mis hermanos. Les amamos mucho en el Señor. Y Dios bendiga, por supuesto, a todos nuestros hermanos que han estado ahí, ¿cierto?, en silencio, escuchando también la palabra del Señor. ¿Se le ha borrado? No tengo todo. No sé qué pasa, ¿eh? A mí hay unos que se me borraron, pero ahí tengo otro. Se me dice, borraron los primeros de la hermana Celia, de la hermana Yesenia. Nuestra hermana Celia dice, amén, todo pasará, mas su palabra permanecerá para siempre, dice ella. Aleluya. Nuestra pastora Carmen también nos manda allí saludos. Amén, 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 dice ella. Nuestra hermana Janet dice, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nuestra amada pastora Carmen dice, gloria, aleluya. Nuestra hermana Janet dice, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén. Nuestra amada pastora dice, amén, mi Señor, ayúdanos a estar velando y con aceite en nuestra lámpara y esperando tu santa venida. Amén. Allí, ¿cierto?, su avatar, también con sus brazos en alto. Un saludo cariñoso también a nuestro hermano David Muñoz, junto a su familia, ¿cierto?, su amada esposa, también su hijo hermoso, nuestra amada, su mamá, ¿cierto? El Señor les bendiga en grande manera a todos nuestros hermanos, nuestros pastores de Curicó, a quienes les amamos mucho, y le echamos mucho de menos. Nuestra pastora Carmen también, nuestra hermana Yesenia dice amén, gloria a Dios. Nuestra amada hermana Janet dice, gracias mi Señor por tu amor tan grande y tu infinita misericordia, porque usted por amor ha venido a su pueblo. Amén. Hay allí también lágrimas en el corazón de mi hermana. Gloria a Dios, dice ella, nuestra hermana Janet, ¿cierto? Allí bien tocada de parte del Señor por su preciosa y bendita palabra que nos bendice tanto. Dice que grande es tu amor, mi Señor, dice nuestra hermana Janet.
Nuestra hermana Yesenia dice, le amo mi pastor de todo mi corazón. Amén. Amén. Y yo espero que a su papá también lo amen. No solo como pastor, aunque su papá de repente sea, como dicen por ahí, pesado. Nuestra hermana Yesenia manda besos. Ellos saben que yo los amo por sobre todas las cosas. Amén. Y que me complica mucho, ¿cómo decírselo? Me produce tanta inquietud cuando veo que algo puede pasar. Que el Señor les bendiga mucho. Amén. Un abrazo hacia nuestra hermana Yesenia. También allí un abrazo para Emita y nuestro hermano Gonzalo. Bien, parece que esos son todos los mensajes que tenemos. No veo otros, sino que esos serían más o menos los mensajes. Hermanos queridos, llamados, les espero a la tarde en el culto a las 7 de la tarde. Amén. El Señor nos bendiga y nos siga ayudando para que podamos seguir adelante. Amén. Y que en esta hora podamos, como bien la palabra del Señor lo ha dicho, velar. Amén. Estemos velando. Amén. Velando en el Señor. Para que Dios en su grande amor, cuando sea la sonar trompeta, sí, Señor, escuchemos la voz del Señor, podamos oírla claramente y volar a su encuentro. Y si el Señor viniere antes por nuestra propia vida, hermano amado, entonces, como dice la palabra del Señor, ¿cierto? Nosotros los que dormimos en el Señor, porque el que muere en Cristo duerme en el Señor, seremos también llevados. Amén. Amén. Por tanto, vivamos o muramos, de Cristo somos. Amén. Así que por tanto no nos amedrentemos. La vida tiene un principio y un final, y Dios nos dará conforme a su voluntad. Nuestra hermana Janet dice, buenos días mi pastor, que el Señor le bendiga en esta mañana de escuela dominical. Nuestra pastora Nancy dice, buen día a todos mis hermanos conectados, Dios los bendiga. Amén. Nuestra hermana Yesenia dice, buen día mi pastor, Dios le llene de su gracia en esta hermosa escuela dominical. Saludos a mis hermanos conectados. Saludos de mi hermana Yesenia, nuestra hermana Janet. Nuestra pastora dice, Dios llene de mucha gracia a nuestro amado pastor en la hermosa enseñanza que hoy Dios nos habla. Amén. Hablará. Amén. Nuestro hermano Gary dice, Dios le llene de gracia y revelación, pastor. Amén. Gracias. Sus buenos deseos, anhelos, son una bendición para mi vida. Bien, amén. El Señor nos bendiga. Creo que ahí han estado más o menos todos los mensajes. Y sea el Señor dándonos de su gracia. Amén. Nos vemos a la tarde. Vamos a rogar la bendición. Padre mío, te damos gracias, Señor, y oramos por todos los enfermos. Amén. Líbranos, Señor, de esta enfermedad, esta pandemia, así es, de este virus, nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, Señor amado, Dios mío, nuestras propias vidas, tu pueblo, tu iglesia, nuestra nación, el mundo, Señor. sí. Oramos por toda tu iglesia a través del mundo y aún por los que no te conocen, Señor. Amén. Porque tú nos has enseñado a hacerlo así, nos has mostrado que así se hace. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te rogamos humildemente que ahora tu bendición venga sobre todos nosotros y nos dé un día lleno de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Amén. A ti alabamos tu nombre, Señor, y rogamos que seas con nosotros siempre, dándote gracias en todo y rogando esta bendición por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga y Dios le guarde.